4.2 Análisis de algoritmos. Se está interesado en el diseño de estructuras de datos y algoritmos buenos. De una manera simple, una estructura de datos es una forma sistemática de organizar y acceder datos, y un algoritmo es un procedimiento paso a paso para llevar a cabo alguna tarea en una cantidad finita de tiempo. Para poder clasificar las estructuras de datos y los algoritmos como buenos, debemos de tener formas precisas de hacer su análisis. La herramienta de análisis primario que se usará involucra la caracterización de los tiempos de ejecución de los algoritmos y las operaciones de las estructuras de datos, siendo también el espacio usado de interés. Entonces, son dos: tiempo y espacio. El tiempo de ejecución es una medida natural de la bondad, porque el tiempo pues, es un recurso importante y por lo tanto las soluciones computacionales deben ejecutarse tan rápido como sea posible. En general, el tiempo de ejecución de un algoritmo o de un método en una estructura de datos se va a incrementar de acuerdo con el tamaño de la entrada. Sin embargo, puede variar para entradas diferentes a pesar de que sean del mismo tamaño. También el tiempo de ejecución se ve afectado por el ambiente del hardware del sistema de cómputo, como el procesador, la frecuencia del reloj, la memoria, el disco, y por el ambiente de software, como por ejemplo el sistema operativo, lenguaje de programación utilizado, compilador, intérprete, de tal manera que un algoritmo está implementado, compilado y ejecutado. Si todos estos factores son iguales, el tiempo de ejecución del mismo algoritmo para la misma entrada de datos será menor, entonces, si la computadora tiene un procesador más rápido o si la implementación fue hecha en un programa compilado en código de máquina nativo en vez de una implementación interpretada en una máquina virtual. Por ejemplo, si se utiliza lenguaje C para programar un algoritmo, generalmente van a ser más rápidos que los algoritmos que son implementados en Java, que utilizan una máquina virtual. Sin embargo, a pesar de las posibles variaciones que se dan por factores ambientales diferentes, se intenta enfocarse en la relación entre lo que es el tiempo de ejecución del algoritmo y el tamaño de su entrada. Entonces, se está interesado en caracterizar el tiempo de ejecución del algoritmo como una función del tamaño de la entrada, para lo cual se requiere saber una forma apropiada de medirla. Estudios experimentales. Si un algoritmo ha sido implementado, se puede estudiar su tiempo de ejecución usando varias pruebas de entrada y guardando el tiempo usado en cada una de estas ejecuciones. Para hacer las mediciones de manera precisa, se pueden hacer llamadas al sistema que están construidas en el lenguaje o en el sistema operativo. En el caso de Java, se puede utilizar el método currentTimeMilis de la clase System para hacer esa medición. En estas pruebas se asigna el tiempo de ejecución de acuerdo a una determinada entrada, pero se está interesado en determinar la dependencia general del tiempo de ejecución de acuerdo con el tamaño de la entrada. Por lo tanto, es necesario que se hagan varios experimentos con varias entradas de prueba diferentes y de varios tamaños. Y ya después se puede hacer una visualización de los resultados de esos experimentos, haciendo una gráfica del rendimiento de cada ejecución del algoritmo, con un punto en la coordenada X para lo que es el tamaño de la entrada n, y en la coordenada Y anotamos el tiempo de ejecución t, como se muestra en la figura 4.3, esta que tenemos aquí. Bien,
Entonces, ya con la gráfica y los datos que la originan, se puede llevar a cabo un análisis estadístico que determine la mejor función que esté representando el tamaño de entrada de los datos experimentales contra el tiempo. Para que sea útil, pues este análisis requiere que se escojan entradas de muestra adecuadas y se prueben lo suficiente para hacer que tenga sentido lo indicado por la estadística acerca del tiempo de ejecución del algoritmo. ¿Qué limitaciones tiene estos estudios experimentales? Bueno, solamente se pueden hacer para un conjunto limitado de pruebas de entrada, por lo que pueden quedar ciertas entradas no incluidas que pudieran llegar a ser importantes. Por otro lado, es difícil comparar tiempos experimentales de ejecución de dos algoritmos, a menos que los experimentos sean hechos en el mismo hardware y software. Y la parte latosa es que pues hay que hacer la implementación de manera completa, hacer la ejecución del programa para así poder entonces estudiar los tiempos de ejecución experimentalmente. Este último requerimiento es el que más tiempo consume, aunque los otros requerimientos pues también pueden implicar obstáculos importantes. Entonces, se quiere o se espera poder contar con una herramienta de análisis que nos evite realizar experimentos. Se va a desarrollar una forma general de hacer el análisis de los tiempos de ejecución de los algoritmos que tomará en cuenta todas las posibles entradas, que permitirá evaluar la eficiencia relativa de cualesquiera dos algoritmos en una forma que va a ser independiente de hardware y de software. Y puede ser realizado haciendo un estudio de la descripción de alto nivel del algoritmo sin tener que llevar a cabo su implementación o ejecutar experimentos. Con esta metodología se permite asociar para cada algoritmo una función FDN que va a caracterizar el tiempo de ejecución del algoritmo como una función del tamaño de entrada n. Las funciones típicas que se obtendrán pues incluyen a las funciones que habíamos visto en la sección anterior. Operaciones primitivas. En los análisis experimentales son valiosos como ya se había señalado, pero tienen sus limitaciones. Y deseamos analizar el algoritmo sin tener que llevar a cabo experimentos para determinar su tiempo de ejecución. Entonces se puede hacer un análisis directo de alto nivel utilizando lo que es el pseudocódigo. Vamos a definir un conjunto de operaciones primitivas como pueden ser las siguientes: asignar un valor a una variable, llamar a un método, realizar una operación aritmética, comparar dos números, indexar en un arreglo, seguir la referencia a un objeto, regresar desde un método. La operación primitiva se va a corresponder a una instrucción de bajo nivel en la computadora con un tiempo de ejecución que es constante. Vamos a contar cuántas operaciones primitivas son hechas y se va a utilizar ese número t como una medida del tiempo de ejecución del algoritmo. El conteo de las operaciones pues está correlacionado al tiempo de ejecución actual que tiene el algoritmo para alguna computadora particular, ya que cada operación primitiva pues va a corresponder a una instrucción constante en el tiempo y solamente tenemos un número fijo de operaciones primitivas. El número t de operaciones primitivas que el algoritmo realiza será entonces proporcional al tiempo de ejecución actual de ese algoritmo. El algoritmo puede ejecutarse más rápido para algunas entradas que con otras que sean del mismo tamaño. Por lo tanto, podemos desear expresar el tiempo de ejecución de un algoritmo como la función del tamaño de la entrada obtenida al considerar el promedio de todas las posibles entradas del mismo tamaño. Pero este análisis promedio es complicado ya que necesita una distribución de probabilidad
sobre el conjunto de entradas, lo cual no es una tarea fácil. En la figura 4.4, bueno, dependiendo de la distribución de la entrada, el tiempo de ejecución del algoritmo puede encontrarse en cualquier lugar entre el tiempo dado por el peor caso, que son las barras más altas, y el tiempo en el mejor caso, que sería la única barra que tenemos con el mejor caso, es la barra E. Entonces, ¿cuál será el tiempo caso promedio? Bueno, puede ser que algunas de estas entradas pues no sean las que finalmente terminen apareciendo en la realidad. Bueno, enfoque en el peor caso. Un análisis de caso promedio entonces va a requerir que se calculen los tiempos de ejecución utilizando una distribución de entrada dada, para lo cual se necesita teoría de probabilidad. Dentro de estas notas, a menos que se señale lo contrario, vamos a caracterizar los tiempos de ejecución de acuerdo al peor caso, como una función del tamaño de entrada n del algoritmo. El análisis del peor caso es más fácil que el caso promedio, porque solamente necesitamos identificar el peor caso de entrada, el cual no es tan difícil de hallar. Con esta aproximación podemos llegar a mejores algoritmos, ya que si logramos hacer que el algoritmo tenga un buen desempeño en el peor caso, por consecuencia, pues también deberá de tener ese buen desempeño para cualquier otra entrada. Notación asintótica. En general, cada paso básico en una descripción de pseudocódigo o en una implementación de lenguaje de alto nivel se va a corresponder a un número pequeño de operaciones primitivas, excepto las llamadas a métodos. Entonces, se puede hacer un análisis simple del algoritmo, estimando el número de operaciones primitivas ejecutadas hasta un factor constante, por los pasos en el pseudocódigo. Se debe de tener cuidado porque una línea de pseudocódigo puede comprender una cantidad de pasos en ciertas situaciones. En el análisis de algoritmos nos vamos a enfocar en la relación de crecimiento del tiempo de ejecución como una función del tamaño de la entrada n, considerando, bueno, en esta aproximación vamos a tener o vamos a manejar lo que sería una foto panorámica. Ya que pues en ocasiones pues es suficiente con saber que el tiempo de ejecución de un algoritmo, como por ejemplo el que está enseguida, Max Arreglo, va a crecer proporcionalmente a n, siendo en este caso n veces un factor constante que va a depender de la computadora, que es su verdadero tiempo de ejecución. Bueno, para analizar los algoritmos vamos a utilizar una notación matemática para funciones que no toma en cuenta lo que son los factores constantes. Vamos a caracterizar los tiempos de ejecución de los algoritmos usando funciones que hacen un mapeo del tamaño de la entrada n a valores que corresponden al factor principal que determina la relación de crecimiento en términos de n. Con esta aproximación, entonces nos permite enfocarnos en los aspectos de la foto panorámica, si nada más consideramos los factores principales. Bien, la notación O grande. Sean fdn y gdn funciones que están mapeando enteros no negativos a números reales. Entonces, se dice que fdn es O mayúscula gdn si existe una constante c mayor que 0 y una constante entera n0 mayor que 1, tal que fdn es menor que o igual a la constante por g de n para alguna n mayor que n0. A esa definición frecuentemente se le refiere como la notación O grande,
Por lo tanto, también se puede decir que f de n es O grande de g de n. Y otra manera también de señalar lo anterior en otros textos es decir que f de n es orden de g de n. Entonces, en la figura 4.5, pues podemos ver lo que se está comentando, ¿no? Entonces, observamos que a partir de una n0, que en este caso debe de ser mayor o igual que 1, observamos que f de n está acotada por arriba por la función g de n multiplicada por una constante, que en este caso es mayor que 0. Bueno, entonces, de igual manera, como habíamos visto previamente, en el eje de las X tenemos el tamaño de la entrada y en el eje de las Y tenemos el tiempo de ejecución dado en operaciones. Bueno, entonces ahora tenemos enseguida esta función 8 de n, se dice que es orden de g de n. Entonces, pues tenemos que justificar lo anterior. Bueno, de acuerdo a la definición de O grande, entonces vamos a necesitar encontrar dos constantes. La constante real c mayor que 0 y una constante n0 mayor o igual que 1, de tal manera que se cumpla la desigualdad de que 8n menos 2 es menor o igual que una constante por la función que la está acotando, que en este caso es la función lineal. Entonces, c de n. Para cada entero n mayor o igual que n0. ¿Qué valores podemos considerar? Bueno, podríamos considerar que la constante vale 8 y n0 vale 1 de la cantidad de valores, valores disponibles que se pueden tener. Porque, pues bueno, para cualquier número real mayor que o igual a 8, funciona como, bueno, para C. Y también de igual manera, cualquier entero mayor que o igual a 1 puede funcionar para n0. Entonces, con la notación O grande, nos permite decir que una función f de n es menor que o igual a otra función g de n hasta un factor constante y en el sentido asintótico conforme n tiende a infinito. Esto se debe al hecho de que la definición pues está utilizando el operador de relación menor que o igual a para comparar f de n con g de n veces una constante c, para los casos asintóticos cuando n es mayor o igual que n0. Bueno, caracterización de tiempos de ejecución con O grande. La notación O grande se utiliza de forma amplia para caracterizar tiempos de ejecución y el espacio requerido en términos de algún parámetro n, el cual cambia de problema a problema, pero es siempre definido como una medida escogida del tamaño del problema. Por ejemplo, si se está interesado en encontrar el elemento más grande en un arreglo de enteros, como en el algoritmo max arreglo, n deberá denotar la cantidad de elementos en el arreglo. Con la notación O grande se puede decir la siguiente proposición matemáticamente precisa del tiempo de ejecución del algoritmo max arreglo para cualquier computadora. Proposición 4.5. El algoritmo max arreglo para calcular el elemento o encontrar en un arreglo de n enteros corre en tiempo orden de n. Bueno, la cantidad de operaciones primitivas ejecutadas por este algoritmo max arreglo en cada iteración es una constante. Vamos a ver. El algoritmo estaba por acá, ¿verdad? Entonces, en cada iteración, o sea, dentro del ciclo, podemos ver que tenemos una estructura de selección y entonces aquí se está haciendo una comparación. Entonces ahí tenemos una operación. En el caso de que esta condición sea verdadera, entonces se hace una operación más, que sería la asignación del elemento con índice i, bueno, la asignación del
elemento del arreglo A con índice I a la variable maxAct. Entonces, la cantidad de operaciones máxima que se puede realizar en este ciclo, pues son dos, una comparación y una asignación, ¿verdad? Entonces, pues podemos entonces señalar que para cada iteración la cantidad de operaciones pues será constante. Bueno, y como estas operaciones pues son operaciones primitivas, las cuales se ejecutan en tiempo constante, pues entonces podemos decir que el tiempo de ejecución de ese algoritmo para una entrada de tamaño n es a lo más una constante por n. Y de esa manera, entonces, podemos decir que el algoritmo max arreglo es orden o es O grande de n. ¿Qué propiedades tiene la notación O grande? Bueno, por un lado, pues nos permite algo que queríamos hacer en nuestro análisis, ignorar lo que son los factores constantes y también los términos de orden menor y solamente enfocarnos para tener la vista panorámica en los componentes principales de la función que afectan su crecimiento. Entonces, para esta función 5n cuarta más 3n cúbica más 2n cuadrada más 4n más 1, podemos decir que es orden de n cuarta. Entonces, para llevar a cabo la justificación, pues entonces debemos de encontrar una constante que me acote a la función que me están dando cuando la multiplique por n cuarta y a partir de una cierta n, ¿verdad? Entonces, una manera de poderlo derivar pues es, escribo mi función y enseguida anoto una relación donde por cada uno de los términos que tenga, pues lo voy a reemplazar por el factor principal. El factor principal en este caso, pues es n cuarta, ¿no? Entonces, esta función pues deberá de ser menor o igual que 5n cuarta más 3n cuarta más 2n cuarta, etcétera, ¿verdad? Que es lo que se está indicando en esta parte. Y ya factorizando, bueno, y haciendo la suma, pues entonces la suma me daría el valor de la constante que estoy buscando, que en este caso es 15, y eso se cumple cuando n0 pues es 1, ¿verdad? Bueno, de esa manera entonces, bueno, con esa, como se hizo con ese ejemplo, podemos entonces hacer la caracterización del crecimiento de cualquier función polinomial que nos lleva a esta proposición. Si f de n es un polinomio que tiene grado n, esto es f de n es igual a 0 más a1n más, etcétera, a de n a la d. Y a d es mayor que 0, entonces f de n es orden de n a la d. Bueno, y para justificarlo, pues podemos proceder de la misma manera como lo hicimos en el ejemplo 4.2. Por un lado, bueno, podemos observar que para n mayor que 1, pues tenemos que 1 va a ser menor o igual que n, y este a su vez es menor o igual que n cuadrada, y así sucesivamente hasta n a la d, ¿verdad? Por lo tanto, entonces a0 más a1 a la n más, etcétera, hasta ad a la nd deberá de ser menor que a0 más a1 más ad multiplicado todo por n a la d. Y entonces, de esa manera, pues podemos ver que efectivamente f de n es orden de n a la d, siempre y cuando definamos que la constante que estoy buscando o que requiero deberá de ser la suma de los coeficientes del polinomio, y con n0 igual a 1. Entonces el término de mayor grado en la función polinomial es el término que va a determinar la razón de crecimiento asintótico del polinomio. Enseguida, bueno, hay algunos ejemplos adicionales en donde se combinan o aparecen las funciones que fueron vistas en la sección previa. Bueno, caracterización de funciones en términos más simples.
Podemos utilizar la notación O grande entonces para caracterizar una función tan cercana como sea posible. Por ejemplo, para la función f de n igual a 4n cúbica más 3n cuadrada, es cierto que es orden de n quinta o también orden de n cuarta, pero lo más preciso decir es que f de n es orden de n cúbica. Estamos interesados en encontrar la función que acote a f de n de tal manera que sea lo más ajustada posible. De igual manera, en la notación O grande, pues no se incluyen factores constantes ni términos de orden inferior a la notación O grande. Por lo tanto, no es habitual decir que la función 2n cuadrada es orden de 4n cuadrada más 6n log de n. Sin embargo, esto es completamente, pues, bueno, correcto en un momento dado indicarlo, cuando esas constantes pueden ser importantes. Bueno, ok, de las funciones que habíamos visto previamente, pues son las que van a aparecer en esta notación O grande para estar caracterizando los tiempos de ejecución y también el espacio que usan los algoritmos. Además, también utilizamos los nombres de estas funciones para referirnos a los tiempos de ejecución. Por ejemplo, si tenemos un algoritmo que se ejecuta con tiempo 4n cuadrada más n log de n, en el peor caso, como podemos referirnos a este algoritmo como un algoritmo tiempo cuadrático, ya que corre en tiempo orden de n cuadrada. Entonces, cuando se haga la referencia al nombre de la función, pues implícitamente se está señalando que se está utilizando la notación O grande. Por otra parte, si tenemos un algoritmo que se ejecuta en tiempo a lo más 5n cuadrada más 20 logaritmo de n más 4, pues podemos considerarlo que es un algoritmo lineal o es orden de n. Bueno, la notación O grande proporciona una manera asintótica de decir que una función es menor que o igual a otra función. La siguiente notación nos va a dar una manera asintótica para indicar que una función crece a un ritmo que es mayor que o igual a otra función. Sean f de n y g de n funciones que están mapeando enteros no negativos a números reales. Entonces se dice que f de n es omega grande de g de n si g de n es orden de f de n. Entonces podemos utilizar la definición de O grande para esta definición de omega grande, haciendo la inversión de las funciones involucradas. Cuando existe pues una constante real c mayor que 0 y una constante n0 mayor que 1, tal que se cumple esto, que f de n sea mayor o igual que la constante, que la función g de n por una constante. Entonces, bueno, con la notación O grande, pues podemos acotar a una función por abajo. Con la notación O grande estamos acotando a la función f de n por arriba. Entonces, de esta manera podemos decir asintóticamente que una función es mayor que o igual a otra hasta un factor constante. Entonces, la función 3n logaritmo de n más 2n pues es omega grande de n log de n. Y para eso, bueno, pues tenemos que encontrar una constante que nos dé esta desigualdad, una constante c y la constante n0. Y pues eso lo podemos lograr con el valor, bueno, si hacemos c igual a 3 y si hacemos n0 igual a 2. Bueno, además de estas dos notaciones que nos permiten acotar por arriba y por abajo, también podemos decir que f de n es teta grande de g de n si se cumple que f de n es orden de g de n y f de n es omega de g de n. Es decir,
Si la función f de n la podemos acotar con g de n por arriba y por abajo utilizando constantes adecuadas, que en este caso sería c' y c' mayores que 0, pues entonces esa función será teta grande de g de n. Entonces, bueno, para la notación teta grande, entonces vemos que f de n debe de cumplir dos desigualdades. La primera es que sea mayor o igual que c' por g de n, y la otra es que sea menor o igual que c' g de n, para una n mayor o igual que n de 0. Entonces, de nueva cuenta, para la función que tengo aquí, 3n log de n más 4n más 5 log de n, podemos decir que es teta grande de n log de n. Recuerda que tenemos que encontrar dos constantes, entonces para la primera desigualdad pues bastaría con el 3, y para la segunda pues podemos aplicar lo que habíamos hecho para O grande. Entonces, para encontrar la constante, pues simplemente eh, eh, reescribo o reescriben utilizando el factor principal. Y esto se puede lograr con una n, bueno, esto sería válido con una n mayor o igual que 2. Bien, bueno, pues ya nos estamos aproximando a la parte en donde vamos a ocupar esto. Entonces vamos a pensar que tenemos dos algoritmos que están resolviendo el mismo problema. Entonces el algoritmo A tiene un tiempo de ejecución que es orden de n, y el algoritmo B tiene un tiempo de ejecución que es orden de n cuadrada, es decir, uno es un algoritmo lineal y el otro es uno cuadrático. Entonces, pues queremos indicar o queremos saber cuál es el mejor. Como se sabe que B es orden de n cuadrado, entonces eso nos va a llevar a que el algoritmo A es asintóticamente mejor que el algoritmo B. Sin embargo, para un valor pequeño de n, B podría tener un tiempo de ejecución menor que A. Bueno, entonces eso pues hay que tomarlo en cuenta. No hay que olvidar que en esta notación O grande se están ocultando constantes. Por esa razón puede ser que en un momento dado un algoritmo lineal con entradas pequeñas termine siendo peor que un algoritmo cuadrático, como se comenta en esta parte. Bueno, podemos también utilizar la notación O grande para ordenar clases de funciones por su velocidad de crecimiento asintótico. Las 7 funciones las podemos ordenar entonces por la velocidad de crecimiento incremental en la siguiente secuencia. Primero aparecería la función constante 1, luego la logarítmica, luego la lineal, luego en el log de n, luego la cuadrática, la cúbica y al final la exponencial. Y de esta manera, bueno, si una función f de n está antes de una función g de n en esta secuencia, entonces pues f de n va a ser orden de g de n. Y para mostrar un poco de valores, bueno, tenemos esta tasa de crecimiento para las funciones, para las 7 funciones que se están comentando, donde en la primera columna tenemos el tamaño de la entrada, que se va duplicando conforme se va descendiendo, y se está indicando la cantidad de pasos en las siguientes columnas que le estaría tomando a la función, a las funciones que estamos señalando. Por supuesto que, bueno, en este caso no se pone la columna de la función constante, ahí serían puros unos. Pero bueno, podemos ver entonces que efectivamente pues los valores que se encuentran en alguna de estas columnas pues son menores que los valores de la siguiente, pero a su vez estos son mayores de la que le están antecediendo. Bueno, ahora tenemos a continuación una tabla que nos va a permitir ver cuál es el tamaño máximo que se permite para una instancia de entrada, que es procesada por algoritmos con diferentes tiempos de ejecución, para un segundo, para un minuto y para una hora. Entonces,
En el primer renglón, pues tenemos un algoritmo que es lineal, con una constante grande, 400. Entonces, puede en un segundo procesar un problema de tamaño 2500, en un minuto tamaño 150.000 y en una hora tamaño 9 millones. Para un algoritmo cuadrático, 2n cuadrada, en un segundo puede realizar 707, puede abordar un problema de tamaño 707, en un minuto 5477 y en una hora 42.426. Pero ya en un algoritmo que es exponencial, como 2 a la n, podemos ver que a pesar de los incrementos significativos en tiempo, pues no se logra avanzar a la misma, bueno, como lo hace por ejemplo la función lineal o la función cuadrática. Entonces, esta tabla, pues lo que nos está indicando es que un algoritmo lento asintóticamente va a ser derrotado en una ejecución grande por un algoritmo más rápido asintóticamente, aun si el factor constante, como en el caso del algoritmo lineal, eh, para el algoritmo más rápido, pues es malo. O sea, quizás cuando uno vea la columna aquí, en, la, en un segundo, pues podría uno pensar que quizás el cuadrático a lo mejor todavía logra competir en un minuto, pero vemos que ya en un minuto pues la diferencia se hace bastante enorme respecto a uno lineal. Y no se diga más para el, para el exponencial, ¿no? Entonces, a pesar de que este algoritmo aquí tiene una constante, el algoritmo lineal tiene una constante importante. Bueno, entonces la importancia del diseño de un buen algoritmo va más allá de que pueda ser resuelto eficientemente en la computadora dada. Por ejemplo, en la siguiente tabla, donde se muestra, bueno, se logra o se ve la aceleración, una aceleración dramática en el hardware, aún así no se puede superar la desventaja de un algoritmo asintóticamente lento. Entonces, en esta tabla vamos a ver cuál es el tamaño máximo del nuevo problema que se puede abordar con una cantidad fija de tiempo, suponiendo que los algoritmos con los tiempos de ejecución dados son ejecutados ahora en una computadora que es 256 veces más rápida que la previa. Entonces, el tamaño del nuevo problema que puede ser abordado por un algoritmo lineal, pues va a ser 256 por el, el, bueno, por el tiempo, ¿verdad? Y de igual manera podemos hacer el cálculo para uno cuadrático, pero aquí ya sería por un factor de 16. Y en el caso de un exponencial, pues vemos que nada más le suma, ni siquiera lo multiplica. Bueno, se considera un abuso decir que f de n menor que o igual a orden de g de n, porque ya está implícito en la notación no grande el concepto de menor que o igual a. También es incorrecto decir que f de n es igual a orden g de n, porque pues eso no tiene sentido decirlo, por ejemplo, que orden de g de n es igual a f de n. Y también es completamente incorrecto, pues por lo que hemos comentado previamente, que f de n es mayor que o igual que orden de g de n, o f de n es mayor o igual que orden de g de n. Porque en este caso g de n en la notación no grande indica una cota superior de f de n. Lo correcto sería decir que f de n es orden de g de n. Y una expresión más matemática podría ser como la siguiente. F de n pertenece al conjunto de orden de g de n, ya que esta notación de O grande pues nos indica una colección completa de funciones. Aquí hago el comentario que en algunos textos uno se puede llegar a encontrar un abuso de la notación O grande como f de n igual a orden de g de n,
Pero bueno, es simplemente un abuso y no es lo más apropiado indicarlo de esa manera. Bueno, el uso de la O grande y las notaciones relacionales pueden ser engañosos debido a los factores constantes que están ocultos, porque pueden llegar a ser muy grandes. Por ejemplo, si tenemos que la función 10 a la 100 por n es lineal u orden de n, si ese es el tiempo de ejecución de un algoritmo y lo vamos a comparar con otro cuyo tiempo de ejecución es 10n log de n, pues uno podría preferir el algoritmo que es orden de n log de n, a pesar de que el algoritmo lineal es asintóticamente más rápido. La decisión, pues bueno, es que 10 a la 100 es un Google y bueno, esto, por ejemplo, algunos astrónomos consideran que es la cota superior de la cantidad de átomos en el universo observable, pero la verdad es que sería improbable llegar a tener un problema que tenga esa cantidad como tamaño de entrada. Entonces, bueno, cuando se utiliza esta notación O grande, debemos de tener en cuenta que hay factores constantes que están ocultos, además de términos de orden inferior. Entonces, un algoritmo que se ejecuta en tiempo orden n log de n con un factor constante razonable, podemos considerarlo eficiente, y un método con tiempo orden de n cuadrado también puede ser suficiente rápido en algunos casos, en el caso de que n sea pequeño. Para algún algoritmo que se está ejecutando en tiempo orden 2 a la n, pues prácticamente no deberíamos de considerarlo eficiente. Bueno, si buscamos de alguna manera decir cuáles son los algoritmos malos y los buenos, eh, pues habría que distinguir entre los que se están ejecutando en tiempo polinomial y en tiempo exponencial. Es decir, los polinomiales orden o, o grande de n a la c para alguna constante c mayor que 1, y los que son tiempo de ejecución O grande b a la n para alguna constante b mayor que 1. Bueno, podría haber algunas cuestiones, por ejemplo, un algoritmo que se ejecute en orden de n a la 100 no debería de ser considerado como eficiente, a pesar de que es eh, tiempo polinomial. Eh, así, aún así, bueno, la distinción entre algoritmos de tiempo polinomial y exponencial es considerado como una medida robusta de tratabilidad, o en otras palabras, de si se puede llegar a implementar en un sistema de cómputo, ¿no? Entonces, algoritmos polinomiales tienen posibilidades, algoritmos exponenciales definitivamente no. Bueno, eh, bueno, con estas notaciones, entonces podemos tener un, un lenguaje conveniente para llevar a cabo el análisis de estructuras de datos y algoritmos, ya que nos permiten enfocarnos en el panorama en vez de los pequeños detalles. Bueno, vamos a considerar ahora un análisis asintótico para un problema que es obtener el promedio de prefijos. Entonces, vamos a ver dos algoritmos que resuelven este problema. El problema de promedios de prefijos podemos imaginarlo como que a ustedes les dan un arreglo, y entonces vamos a, vamos a encontrar el promedio de cada uno de los posibles, bueno, de todos los prefijos posibles de ese arreglo. Es decir, vamos a obtener el promedio con el primer elemento, luego el promedio usando dos elementos, luego el promedio con tres elementos, y así sucesivamente hasta que terminemos. Bueno, entonces para un arreglo X que tenga n números, bueno, vamos a querer obtener un arreglo A, que es el que tendrá los promedios de los prefijos, de tal manera que el elemento A con índice I
es el promedio de los elementos que están entre x0 hasta xi para alguna i que está entre 0 y n-1. Matemáticamente, bueno, sería esta expresión, ¿sí? Bien. Estos promedios de prefijos, su cálculo se utiliza en algunas aplicaciones de economía y de estadística. Bueno, vamos a ver el primer algoritmo, que es de tiempo cuadrático. Entonces, podemos observar, bueno, que se va calculando cada elemento del arreglo de los prefijos de forma separada, de acuerdo a la definición. Entonces, en este algoritmo, en esta primera versión, se pasa a un arreglo X, que son los números de los cuales se van a obtener sus promedios, y se va a devolver un arreglo A mayúscula que tiene pues números reales, de tal manera que cada elemento pues es el promedio de los elementos que están entre x0 y xi. Entonces, bueno, tenemos nuestro arreglo A, que va a tener el mismo tamaño que el arreglo X, y entonces tenemos un ciclo para obtener cada uno de estos promedios. Entonces arrancamos desde 0 y llegamos hasta n-1. Entonces hay una variable A, que es en la que vamos a ir acumulando o haciendo la suma de los elementos que vamos a promediar. Posteriormente, dentro de este ciclo tenemos un ciclo anidado que va a arrancar desde 0 hasta donde está i, y la única operación que vamos a hacer aquí pues es realizar la suma. Entonces, bueno, y posteriormente la asignación. Entonces habría que ver que cada vez que se hace una iteración, al principio se hace una sola suma, después se hacen 2 sumas, 3 sumas, 4 sumas y así sucesivamente. Y ya habíamos comentado que pues esta es la suma de Gauss y esto nos da una cantidad de operaciones cuadrática. Bueno, cuando ya se termina de hacer el ciclo interno, bueno, pues se procede o se realiza lo que es el promedio. En A se quedó la suma y ya nada más dividimos entre la cantidad de valores, ¿no? Que en este caso sería i más 1 y se deja en el elemento AI. Bueno, ok. Entonces, bueno, aquí enseguida está el análisis un poquito más detallado. Dice que, bueno, si hay una inicialización del arreglo A y se devuelve el arreglo al final. Esa inicialización, bueno, se puede hacer en una cantidad constante de operaciones primitivas y eso me estaría tomando algo que es tiempo orden de n, porque inicializar cada elemento del arreglo, o sea, ponerle el 0, se tiene que hacer con cada uno de ellos, ¿no? ¿Y cuántos tenemos? Pues tenemos n. Esa operación, bueno, ya viéndolo en cómo lo hace Java, pues esa inicialización la hace automáticamente. Esa no la tendríamos que poner nosotros. Bueno, y ya decíamos, ¿no? Que en los dos ciclos anidados, el cuerpo del ciclo externo se ejecuta n veces. Y también ya habíamos dicho que en el ciclo interno, pues tenemos que hacer bueno, y dentro del ciclo externo estaba la parte de la asignación a 0 y la parte de la asignación del cociente de la suma entre la cantidad de elementos. Entonces, esas operaciones pues son ejecutadas n veces, ¿verdad? También habría que considerar que están implicadas dos operaciones más, que es el incremento, es decir, la variable i arranca en 0, pero se va a ir incrementando cada vez que se hace una iteración. Y también hay una comparación, ¿verdad? Para saber en qué momento se sale del ciclo. Que bueno, aquí en esta notación de pseudocódigo no se visualiza la comparación, no se ve la comparación, pero sabemos que se tiene que hacer una comparación para determinar en qué momento se sale del ciclo.
Bueno, entonces estas operaciones primitivas pues son proporcionales a n y por lo tanto pues le va a tomar un tiempo orden de n. En el caso del ciclo interno, que está manejado por j, este se va a ejecutar i más un veces. Entonces va a depender de lo que tenga i, es decir, el ciclo externo. Entonces, la sentencia en donde se está haciendo la suma de los diferentes elementos del arreglo X, bueno, pues ya lo decíamos, se va a ejecutar primeramente una vez, luego en la siguiente iteración 2, 3 y así sucesivamente hasta n. Y ya habíamos dicho que pues esto nos lleva a la suma de la forma cerrada para encontrar esta suma, la suma de Gauss, que es n por n más 1 sobre 2. Y entonces eso pues ya sabemos que es orden de n cuadrada, ¿no? Recuerda que la notación de O grande pues, nos da la foto panorámica, entonces en esa foto panorámica pues no tomamos en cuenta este 1, no tomamos en cuenta este 2, ni tampoco el término lineal, ¿verdad? Y, y también, bueno, además habría que considerar otra operación más, que sería el incremento para el contador J y la prueba correspondiente. Que bueno, de cualquier modo, pues esas son constantes, bueno, son dos operaciones, pero el término importante pues sigue siendo, o el factor principal sigue siendo n cuadrada. Entonces, el tiempo de ejecución pues va a ser la suma de los tres términos. Lo del ciclo externo, bueno, a ver si estaban tres términos, sí. La inicialización era 1, la siguiente eran el ciclo externo y luego por dentro está el ciclo anidado, ¿verdad? Entonces tenemos los dos primeros que son orden de n y el tercero que es orden de n cuadrada. De estos tres, pues el que es el que tiene, el que es el principal, pues es orden de n cuadrada. De esta manera, pues el tiempo de ejecución será orden de n cuadrada. Bueno, otra manera de poder encontrar estos prefijos de una manera más eficiente, podemos observarlo en lo siguiente. Si ustedes calculan el promedio del prefijo para los primeros i menos 1 elementos, esta es la expresión que estarían realizando, ¿no? Habría que sumar desde x0 hasta xi menos 1 y dividir sobre i. Para encontrar el promedio del siguiente prefijo, es decir, de i, podemos ver que es pues, prácticamente lo mismo. La diferencia entre este y el anterior es que en esta suma, para el iésimo prefijo, pues hay que considerar el elemento del arreglo, o hay que sumar el arreglo, perdón, el elemento del arreglo que tiene índice i de x. Y ya no dividir entre i, sino dividir entre i más 1. ¿Sí? Entonces, si podemos denotar con s de i a la suma del prefijo que va desde x0 hasta xi, entonces el cálculo de los promedios prefijo pues lo podemos compactar o lo podemos escribir de esta manera. Y entonces, pues es más fácil llevar la suma del prefijo actual cuando se recorre el arreglo x con un ciclo. Entonces aquí tenemos nuestro siguiente algoritmo. Este promedio de prefijos, nuevamente se le pasa el arreglo x que tiene n elementos de número y va a devolver un arreglo a que tiene n elementos de números, de tal manera que cada elemento pues tiene el promedio que va desde el primer elemento hasta la posición en donde se encuentra ese elemento del arreglo de prefijos, ¿verdad? Entonces, la manera de hacerlo pues sería la siguiente. A va a ser nuestro arreglo de n números. S va a llevar la suma, que inicialmente en este caso, bueno, arranca en 0. Y tenemos un ciclo que nos va a permitir visitar o iterar con cada uno de los elementos del arreglo X. Y pues vamos desde 0 hasta n-1. Con eso vemos cada uno de los elementos, ¿verdad? Entonces en S, lo que vamos a hacer la suma de S con el elemento que se está viendo y se va a asignar a la variable S. Posteriormente se hace el cálculo del prefijo utilizando ese S y dividiendo entre i más 1 y haciendo la asignación. Una vez que se termina el ciclo, simplemente se sale del algoritmo y se devuelve A.
Entonces, para hacer el análisis del tiempo de ejecución de este algoritmo, la parte de inicializar el arreglo al inicio y devolver el arreglo al final puede ser hecho con una cantidad constante de operaciones primitivas por elemento y toma tiempo orden de, que pues, básicamente sería, bueno, para esta parte de aquí, pues sería ponerle a cada uno de los elementos del arreglo A el valor de 0. Después hacer la inicialización de la variable S, esta que está aquí, pues también es constante. Entonces, el primer, el primer punto es lineal porque habría que ponerle 0 a cada uno de los elementos del arreglo. El siguiente es constante. Y tenemos un solo ciclo que está controlado por el contador I. Y el cuerpo del ciclo, pues se ejecuta n veces. Y entonces, las sentencias que tenemos acá, bueno, esta de la suma y la asignación, ¿qué sería? La suma, la división y otra vez la asignación, pues son hechas cada una de ellas, pues n veces. Y entonces, además, bueno, además de eso, pues habría que considerar las operaciones que van a estar incrementando aquí a la variable i. Esa variable i pues, se va a incrementar también n veces y la prueba para ver si ya llegó a n-1, y lo cual, bueno, también pues son n comparaciones. Entonces, podemos concluir pues, que el tiempo de ejecución del algoritmo promedios prefijo 2 pues es orden de n cuando ya consideramos la suma de los tres términos, porque habíamos dicho que el primer término era orden de n, que es la inicialización, y el último, que es este que acabamos de comentar, también es orden de n, y el segundo era constante, que era la asignación a la suma de 0. Entonces, de esta manera, bueno, también usando esa proposición que ahí comenta, pues llegamos a la conclusión de que es orden de n. Bueno, voy a dividir la plática para no hacerla tan larga. Gracias. Algoritmo recursivo para calcular potencias. Vamos a ver un ejemplo que es más interesante de analizar, y es el algoritmo que permite elevar un número x a un entero no negativo arbitrario n. En otras palabras, queremos calcular la función potencia px de n, definida como p de xn pues igual a x a la n. Podemos hacer una función, una definición recursiva de esta función empleando recursión lineal. Entonces, p de pxn va a ser igual a 1 en el caso de que n sea 0. O bien va a ser x que va a multiplicar a, y aquí tenemos la llamada recursiva, px n-1. Eso es cuando n es diferente de 0. Entonces, con esto, pues tenemos un algoritmo que es recursivo, que va a utilizar pues orden de n llamadas al método pxn. También podemos calcular la función potencia de una manera más rápida, utilizando la siguiente definición alterna, que también utiliza recursión lineal, pero utiliza una técnica de cuadrado. Podemos decir que es una técnica parecida a divide y vencerás. Entonces, pxn, igual que en la definición anterior, toma el valor de 1 cuando n es 0. O en el caso de que no sea 0 y n sea impar, entonces vamos a hacer x y vamos a multiplicar por, aquí tenemos la llamada recursiva, por px, y el exponente, pues lo que vamos a hacer es, lo vamos a dividir entre 2, y la llamada y el resultado de la llamada de la potencia lo vamos a elevar al cuadrado. Para el caso de que n sea diferente de 0 y sea par, pues entonces es la expresión parecida a la anterior, ya nada más no estaríamos multiplicando
por x, simplemente hacemos la llamada con x y con n sobre 2 y después elevamos el resultado al cuadrado. Entonces, con los ejemplos que están enseguida, podemos ver pues cómo estaría funcionando. Por ejemplo, para calcular 2 a la cuarta, pues lo que se puede hacer es dividimos el exponente entre 2 y elevamos al cuadrado. Eso nos estaría dando el mismo resultado, utilizando leyes de exponentes, ¿verdad? Cuando tenemos algo que es impar, pues la manera de proceder pues es, vamos a restarle al exponente 1 y al resto, que ya será par, pues entonces eso sí lo podemos dividir entre 2 y procedemos a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, pues el resultado de ese separación en términos del exponente, bueno, pues nos lleva a lo que pretendemos hacer, ¿no? Bien, entonces con esa última definición, pues podemos escribir otro algoritmo, que sería el siguiente, la potencia de potencia x y n. Entonces x pues es un número al cual deseamos elevar y n pues es un entero que es mayor o igual que 0 y el resultado pues va a ser x a la n, ¿verdad? Entonces el caso base es cuando n es igual a 0, pues simplemente devolvemos el valor de 1. En el caso de que n sea impar, pues entonces vamos primeramente a hacer la llamada recursiva a la función potencia utilizando la x y restándole a n el valor de 1 y luego dividiendo entre 2. Y ese resultado lo dejamos o lo asignamos a y, ¿verdad? Posteriormente vamos a devolver x multiplicado por y, porque necesitamos, hay que recordar que en esa última definición tenemos que elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces, multiplicando y por sí misma, pues elevamos al cuadrado. Caso contrario, pues entonces n tuvo que ser par y entonces pues solamente habría que hacer la llamada a la función potencia, asignar el valor a y regresar el resultado. Fíjate que en esta implementación pues no hacemos dos llamadas a potencia, ¿verdad? Solamente una y ya el resultado cuando lo tenemos, entonces lo utilizamos para hacer el cuadrado. Bueno, si queremos hacer el análisis del tiempo de ejecución de este algoritmo, podemos observar que entonces en cada llamada recursiva al método potencia xn, estamos dividiendo al exponente n por 2. Por lo tanto, pues la cantidad de llamadas recursivas que podemos hacer pues sería logaritmo de base 2 o log de n. Recordar que la base 2 en computación pues no se pone explícitamente y eso nos deberá de dar pues algo que es orden de log de n. Entonces, entre utilizar recursión lineal y utilizar recursión con esta técnica del cuadrado, podemos reducir el tiempo de ejecución para el cálculo de la función potencia, pasar de orden de n a orden de log de n. Bueno, pues hasta aquí por el momento. Gracias.